vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la... Buenas tardes, bienvenidos como todos los martes a las 16:30 por el Nacional de Matanza con pensamiento crítico. ¿Se imaginan por qué es esto, no? ¿Se imaginan este motivo? ¿Por qué? Habemos Papa, Sergio. ¿Cómo está Sergio Castro con nosotros como todos los martes? ¿Qué tal? Buenas tardes, youtuberos de La Matanza y vecinos. Sí, habemos Papa, Pepe. Habemos Papa, León XIV, el Papa es el cardenal Robert Prevost, el Papa que se hizo llamar León XIV, qué nombre, ¿no? La verdad que había pasado tantas cosas en esta semana para hablar y que del Papa se dejó de hablar, es como que es un boom y se dejó, pero es tan importante este tema que digo, no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no es cierto? También si hubiese sido la semana pasada, hubiese sido quizá mejor, pero como este Papa, la semana pasada para el martes me dice acá Ezequiel que no teníamos Papa, es cierto, pero bueno, es tan vertiginosa Argentina que no pasó una semana y ya, bueno, con esto, con las elecciones, con ficha limpia y con toda esta cantidad de temas. Pero este tema es el más importante. Hoy el Papa ayer estuvo reunido, tuvo cerca de mil, no sé, una cantidad enorme de periodistas fueron a la conferencia de prensa. Es un tema interesante y me llamó poderosamente la atención, Sergio, el nombre que se puso el Papa, que lo elige él y se puso León XIV, ¿no es cierto? Todos sabemos quién fue León XIII, ¿no es cierto? Es el León XIII, no, el anterior fue Francisco, pero León XIII es el Papa que hizo la encíclica Rerum Novarum, que tiene tanto que ver con el mundo laboral, con el derecho laboral. Y este hombre viene a ponerse el nombre como que va a continuar la obra que se inició allá en 1890 con León XIII, la Rerum Novarum, que habla de la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Bueno, obviamente, como acabas de decir, León XIV es la sucesión o el camino que había marcado León XIII en su momento, por eso él toma ese nombre y también tenemos que decir que por lo menos hasta acá, y lo que parecería que ocurrirá, es que tiene la misma pensamiento, mentalidad de lo que venía planteando nuestro Papa argentino, nuestro Papa Francisco, ¿no? Claro, porque eso es coincidente, digamos, que es como una continuación, pero el tema de León XIII, de la doctrina social de la Iglesia, es tan importante porque es como que, si me equivoco me corregís, Sergio, pero sí, no. Como que tiene, de ahí nace lo que sería la justicia social para lo que es argentino, ¿no? Los argentinos conocemos como la justicia social, esa nueva redistribución de la riqueza, de salir de ese estado que había, digamos, demasiados abusos y el mundo laboral sin descansos semanales, trabajando más de 12 horas por día, trabajando los niños, llevando a los niños a los trabajos más peligrosos, porque los niños eran usados para las minas, y trabajar en las minas, que son lugares, cuevas muy pequeñas, donde usaban niños muy pequeños para trabajar porque podían llegar a lugares. Acá podían llegar a las lugares. Minas de carbón, exactamente. ¿Y por qué sale esta circunstancia? Primero lo que tenemos que decir que por ahí León XIII fue un papa que nació un 2 de marzo de 1810 y falleció el 20 de julio de 1903. ¿Se fue? Pobre. Mira. Una pésima noticia, ¿verdad? Que te interrumpo. No, por favor. Pepe Mujica era un presidente
un presidente honesto de un país vecino que fue guerrillero, integraba a la Tupamaru, y es un hombre que siendo guerrillero llegó a comprender que el camino de la salvación de un país era el camino por la democracia y que era el camino por la no violencia, y creo que fue quizá aquel que más pregonó por la no violencia y por que las personas vivan una vida sana y que se preocupen por disfrutar, y que la vida no era solo ni siquiera trabajar ni pelear. Daba muchísimos consejos a la juventud, era la verdad una persona que me caía muy bien y que tenía una vida austera, pero tan austera, vivía, y creo que murió en su casita, era una chacra, una pequeña chacra, muy humilde, y siendo presidente ni siquiera cambió de auto, tenía ese auto, creo que en un Renault. Claro, pero es decir, una persona que no vino a disfrutar del poder, sino que vino, digamos, a servir. A servir. Que eso es la política, eso es la política, es venir a servir. Y él vino a servir y creo que se fue, y creo que nos deja un legado importantísimo, porque son estas personas que van a ser recordadas y que vinieron quizá para eso, y que su mayor patrimonio es el recuerdo que van a tener en la población, porque no se va a poder hablar muy mal de él, ¿eh? Es una persona, la verdad, que ojalá tuviéramos muchos Pepe Mujica en Uruguay y sobre todo en Argentina. Exactamente. Reforzando lo que vos decías, sí, es cierto, es una persona que ha salido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de su época en Uruguay, y lo que marca a Pepe Mujica es la humildad, la sencillez, pero la humildad no solamente en los hechos, sino en el pensamiento. Era un tipo que te tiraba esto que vos decías, y vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Que en realidad el tema que estábamos tratando, qué mundo chico y qué círculo tan cerrado, porque pregonaba exactamente lo mismo: el constitucionalismo social, la representación de las minorías, el de trabajar todos en conjuntos. Él integró el Frente Amplio, que le dio gobernabilidad en los últimos años, con una pequeña interrupción en los últimos tiempos, que ahora está de nuevo en el poder en Uruguay. Vuelvo a repetirte, como vos bien dijiste, tenía un Volkswagen con motor trasero, creo, esos viejitos, y daba consejos de unidad, consejos de integración, consejos que, como hablábamos recién de la encíclica Rerum Novarum, que había nacido en función a la desigualdad social que existía en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, señores como Pepe Mujica, que han dado consejo incluso a primeros mandatarios del mundo en función de integrarse, de trabajar todos en conjunto, es una pérdida bastante irreparable, pero bueno, va a dejar un legado, ¿no? Creo que sí, y que me parece que es el legado contrario precisamente a las enseñanzas que está haciendo nuestro presidente, ¿no? Que busca dividir, que busca enfrentar, que busca degradar al adversario. Este es un mensaje, el de Pepe Mujica, que es de paz, es de integración, es de unidad, es todo lo contrario. Así que bueno, lamentamos esta enorme pérdida para la política mundial. Saludo a los hermanos uruguayos, que son aquellos que los deben estar sufriendo mucho más que nosotros, pero no es una pérdida de Uruguay, esta es una pérdida de un político de trascendencia universal, sobre todo regional, porque vino a afianzarnos y a afianzar la política regional, para hacer lo que es la patria grande, lo que soñaron aquellos próceres que vinieron luego, digamos, que nos liberaron de España, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, terminado este homenaje al Pepe Mujica, volvemos al tema de que estábamos diciendo de que los chicos eran utilizados para trabajar en las minas de carbón, que eran altamente tóxicas, y la verdad que
hasta si no se murieran trabajando, como se morían muchos por los derrumbes que había, se morían por las condiciones de salud y la inhalación que tenían, ¿no? Algo de eso estabas diciendo. Exactamente, bueno, era carbón y carbón de coque para bueno, obviamente alimentar las máquinas que en ese momento eran todas de vapor y que provocaron la revolución industrial. Y bueno, obviamente que a todo esto sale un León XIII, el Papa León XIII, que su pontificado fue desde 1878 a 1903 y casualmente en 1891, dentro de 2 días, el 15 de mayo, él publicó la encíclica, era la 38ª encíclica, no había escrito una sola, había escrito unas cuantas ya, pero sí es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Así que en 1891 él redacta o publica la Conditione Opificum, que era sobre la situación de los obreros, y toma 2 palabritas dentro de esa encíclica que era la Rerum Novarum, ¿sí? Así que bueno, en definitiva fue revolucionaria para la época. Por lo mismo que estás contando vos fíjate que nosotros teníamos en esa época la precarización de la que vos hablabas de los niños, te podés imaginar de los adultos, ¿no? O sea, y en esto sale la encíclica como para dar el marco a esta situación que hablábamos de la desigualdad social, salir en contra de todo ello y bueno, hablar de la responsabilidad en el Estado para proteger a los trabajadores, hablaba de la propiedad privada, la colaboración social, lo que hoy hablamos, viste que está muy en boga de la responsabilidad social empresaria. Sí. Bueno, sale de ahí. Sale de ahí. Sale de que los empresarios o empleadores o patrones de su momento eran los que debían proteger a las personas que trabajaban para ellos, para generar su propia riqueza. Obviamente que eso generó lo que era la justicia social. Lo que más adelante provoca que se abra el camino al constitucionalismo social. Es el constitucionalismo social que tomó como primera constitución la de 1914 de México, ¿sí? Y después la seguimos varios países. Bueno, tuvimos una constitución en 1949 que, bueno, también tenía ese sesgo de justicia social, que, bueno, por estas cosas de la vida argentina y los golpes de Estado han hecho que se voltee esa constitución, ¿no? Pero que hablaban de la protección de los trabajadores, la sindicalización y de que los empleadores no estaban aislados, o sea, no es que se los corría, sino que se los quería el Papa León XIII integrar a una mesa de diálogo, ¿no? Que es como lo que hablábamos recién de la responsabilidad social empresaria de hoy en día. Pero bueno, son cosas que han pasado y que deberíamos volver a tomar o refrescar, porque hoy por hoy, como hablábamos hace un rato, tenemos otra revolución, por ahí que es la revolución tecnológica, la explotación, el tema del home office y bueno, un montón de otras cosas que hoy por hoy también nos están generando de que tengamos alguna cuestión de explotación o que no seamos tan libres como deberíamos ser. Fíjate que lo que decís, ¿no? Que recuerdo que creo que fue Henry Ford, uno de los primeros empresarios que buscó la mecanización y lo que sería el trabajo, la producción del trabajo, ¿cómo es que se llama cuando? En serie. Del trabajo en serie. Entonces, el hombre también se da cuenta que de esa forma podían hacer más producción, porque él también se daba cuenta que necesitaba que los obreros ganaran bien, porque necesitaba que llegaran los que consumieran, los que compraran el Forté. Exactamente. ¿No es cierto? El Forté que se hace en 1923, ¿no? Papá tiene el de 23, debe ser el primero, o 1921 creo que es el primero.
Entonces, digamos, ¿de qué sirve hacer tantos coches si no se pueden comprar? Por eso que necesita que la gente trabaje y que la gente pueda comprarlo con su trabajo. Que sea accesible, perdón. Accesible. Entonces, de todas esas, de esa forma de trabajar que empezaron a copiar, hicieron, ahí está, mirá, Henry Ford con ese es el modelo 21. Se manejaba con bigotes al volante, no tenía palanca de cambio, no tenía frenos. Para frenar necesitaba como 10 metros. Igual. Los bigotes eran el avance. Sí. No era solamente aceleración, sino que eran los avances como para que no quede fuera de punto. Mirá vos. Digo esto y aclaro porque acá el señor humilde no va a decirlo, pero su papá tiene uno hermoso. Sí. Tiene un Forte muy lindo. Modelo 23. Sí. Pero ya no. Original, La carrocería es original. Exacto. Lo demás no, tiene un motor V8, pero bueno, sí es hermoso. La verdad que lo prende y sale los domingos a dar vuelta por ahí. Pero bueno, y fíjate que entonces si los empresarios entienden que los obreros o empleados, como queramos llamarle, tienen que tener un buen pasar, son los que van a consumir y su producto se va a vender más. Y así va a crecer la industria. Yo creo que ahora me parece que estamos en un momento donde se tiene que replantear la industria también eso. Porque la industria ha cambiado, ya no tiene tanta chimenea, ya la industria pasa por otros lados, pasa por los chips, pasan por las computadoras, pasan por la inteligencia artificial, por la creación se hace a través de otras formas y quizás se necesita menos mano de obra profesionalizada y mucho más mano de obra específica, pero que deja afuera a muchos actores en el mundo laboral. Por lo tanto, quizá ese trabajo que nosotros conocíamos de 8 horas, o que decíamos 8 horas para dormir, 8 para descansar, 8 para trabajar, tenga que ser menos. O sea, quizá las horas que tendrían que trabajar hoy un obrero serían menos horas para producir lo mismo y para tener tiempo para consumir más. O sea, habrá que hacer un replanteo que yo hoy no estoy en condiciones, para eso estás vos, Sergio, que entendés mucho mejor que yo el mundo laboral. Recordemos que Sergio es un especialista en el derecho laboral, ¿no? Mira, el problema que nosotros tenemos en cuanto a la relación de producción más allá de la cuestión laboral es que nosotros nos vamos a los extremos. Hoy por hoy sí hablamos de tecnología, hablamos de tener la capacidad tecnológica como para poder hacerlo, pero todo eso tiene como insumo la materia básica, la materia prima. Y fíjate que hoy por hoy estamos hablando, y vuelvo a repetir, creo que lo sostuve en un par de los programas, que el tema de litio, el tema del agua, el tema de los metales o las tierras raras, que están generando un problema muy grande en el mundo, porque de hecho, para refrescar la memoria, recordemos que Trump pidió a Ucrania que le entregue esas tierras raras a cambio de armas, sino que lo iba a dejar afuera. O sea, le importaba tres pepinos la situación de Ucrania, lo que importaba es poder quedarme con esos materiales. Por eso te digo que en realidad lo que estamos perdiendo es el medio, es la situación media, que era la especialización de trabajos, el tornero, lo que fuere, porque obviamente hoy está la robotización, la automatización en ese sentido, y tenemos otras explotaciones, como habíamos hablado, el home office, aunque creamos que es una solución bárbara, trabajar desde casa, en realidad lo que me provoca es que trabaje mucho más de lo que debo trabajar en una fábrica. Entonces yo puedo estar conectado, trabajando 10, 12, 13, 14 horas, porque tengo que lograr un objetivo. Usando tu luz, usando tu gas, usando tu agua. Así utilicé, así todo me lo reconozcan y me lo paguen todo eso. En realidad, yo estoy 10, 12 horas mínimo dentro de la computadora, dentro de mi casa.
Yo en una fábrica o en una empresa, en una administración, estaría 8 horas y me voy a mi casa. Y estoy libre de todo lo que fuere. Y si me quiero quedar en el trabajo, me empezarán a pagar horas extras, que está dentro de la ley laboral. Que vale decir que en nuestro país están hablando del banco de horas. ¿Sí? Un proyecto del amigo Tetaz. ¿Qué dice? Que pretende de que se trabaje cierta cantidad de horas a la semana, no importa cuándo. Entonces yo digo que eso es inaplicable, porque yo tranquilamente mi empleador me dice, bueno, mirá, quédate a trabajar porque tenemos que sacar este trabajo, un día te lo puedo hacer como colaboración, me lo van a pagar, me lo van a reconocer, no hay problema, pero si esto se legaliza, el empleador puede decirme quédate. Y yo le tendría que decir, bueno, listo, perfecto, yo me quedo, pero vos vas a buscar a mis 2 hijos que salen del colegio a las 5 de la tarde, no hay problema. O sea, es impracticable, chicos. Hay cosas que se hacen como golpe de efecto para mostrar o para lo que fuere, pero no terminan siendo... Termina siendo explotación, ¿no? Que es lo que estamos hablando de la Rerum Novarum. Yo, mira, una vez hablaba con una psicóloga, ¿no? Y que hablaba de que la importancia del trabajo no solo tenía que ver con lo que era el sustento, ¿cierto? El trabajo daba más que eso, daba primero una identidad. Aquellas personas que no tienen trabajo es como que se ven minusvaloradas, pero además lo que me contaba es que el trabajo es el ordenador en la vida. Es decir, una persona desde que se levanta piensa, por ejemplo, en ¿qué me voy a poner para trabajar? ¿Qué voy a hacer antes de trabajar? ¿A qué hora desayuno para llegar a trabajar? Y después, ¿qué voy a hacer cuando vengo de trabajar? ¿A qué hora voy a llegar? Y cómo es organizador de la vida. Es decir, bueno, cuando una pareja, una familia busca llevar los hijos y llevarlos al colegio, lo hacen en función de los horarios de trabajo. Buscamos una escuela que podamos dejar a los chicos e ir a trabajar y buscarlos cuando venimos a trabajar. Es mucho más importante el trabajo en lo que hace a la salud mental también, ¿no es cierto? Y tener esa función, porque si no sería solamente ocio la vida y no sé si estaría tan bueno también. No, sin duda que igual las relaciones humanas, como son netamente imperfectas, necesitan de una colaboración, de un trabajo diario, de una relación diaria con mis compañeros de trabajo, con mi empleador, con el medio, con la sociedad. Pero te voy a hacer una aclaración, el trabajo no dignifica. Viste que muchas veces lo escuchamos de compañeros y todo eso que dice, el trabajo dignifica. No, el trabajo no dignifica. Lo que dignifica es el salario que percibo, porque los esclavos también trabajan y no perciben salario, por ende porque son esclavos y no están dignificados. Y es cierto lo que decís, pero el otro día escuché que el presidente decía que los obreros le compraban dinero a los empleadores. Sí, en realidad, parafraseándolo, sería vayan a, ¿cómo es? A comprar horas de trabajo. En realidad lo que se pretende hacer es deslaboralizar el derecho del trabajo. Con estas cuestiones, con estos títulos, que yo compro horas de trabajo, lo que fuere, lo que hacen y que en esencia la ley Bases lo que provocó, y como hemos charlado alguna que otra vez, es la intención de deslaboralizar el derecho laboral. Ese es el problema, metiendo, por ejemplo, los colaboradores no laborales o trabajadores independientes, todo eso que no tiene que estar dentro del andamiaje legal jurídico del derecho laboral y sin embargo lo incorporan para confundir a la población. Y acá lo que tenemos que hacer es trabajar todos en conjunto. Como recién lo hablábamos de la Rerum Novarum casualmente, es agarrar y armar una mesa no menos que tripartita entre trabajadores, empleadores y el Estado para ver cómo salimos adelante, ¿no? ¿Sabés cómo lo vi yo cuando lo escuché esto de que comprar horas laborales? En la facultad nos enseñaban que el trabajo era poner nuestro trabajo al servicio del empleador. O sea, nosotros
nosotros tenemos que estar al servicio y el empleador decirnos qué hacer, ¿no es cierto? Pero de esta forma era como que nosotros estábamos no poniéndonos al servicio, sino como que de comprarle dinero al empleador es evitarle precisamente todo eso y decirle, bueno, no estoy a tu servicio, sino que es al revés, vos estás al servicio, yo te compro las horas, por lo tanto, lo que le da estabilidad laboral al empleado es precisamente tener su disposición, ponerse a disposición del empleador, y de esta forma no estaría esa disposición. Entiendo como que es algo que es al revés, la disposición es la del empleador si te vende o no el dinero. Bueno, sí, obviamente. Vos fijate que la cuestión sociológica de los trabajadores está representada con, por ejemplo, como yo digo, esto de los trabajadores de Didi, de esas... Sí, Rappi. ¿Qué hacen? Dicen, yo quiero tener mi independencia, manejar mis horarios, me conecto cuando quiero y empiezo a hacer viajes, me desconecto y no hago viajes. Vos fíjate cómo le han cambiado la mente a toda esa gente que en realidad se cree libre dentro de la opresión. Sí. Porque vuelvo a repetirte, el salario, el poder adquisitivo de la gente hace que la gente sea feliz. Claro. ¿Es materialista lo que digo? Sí, es materialista. Pero lamentablemente hoy tenemos el trueque con el dinero cambiando alimentos, alquiler, limpieza, casa o lo que fuere. Cosa que también en la Rerum Novarum una de las cosas que tocaba era la propiedad privada, ¿no? Mirá vos lo que estamos hablando, todo se relaciona. Mirá. ¿Sabés que te voy a hacer una pregunta que me quedó colgada la última vez que hablamos que había una huelga? Sí. Estábamos en víspera de una huelga y yo te dejé la pregunta colgada porque digo, bueno, en otra oportunidad la vamos a repetir. Y yo que decía, si no era momento de que los gremios, la CGT, los gremios todos, ¿no es cierto?, evaluaran otra forma de protesta, porque es como que esta protesta va muy bien para aquellos que tienen trabajo registrado, pero aquellos que tienen trabajo negro, o aquellos que tienen, por ejemplo, estos nuevos trabajos, los chicos que trabajan en Rappi, o aquellos que hacen home office, o aquellos que no pueden dejar de trabajar porque tienen que tener las persianas abiertas porque se les hace imposible afrontar el valor de un alquiler. Y así te puedo estar en innumerable cantidad de tipos de trabajos distintos a los que son tradicionalmente conocidos, que no se puede emprender a hacer una huelga y a manifestar a la Plaza de Mayo. O sea, no hay una forma nueva, no están pensando los gremios una nueva forma de protesta que pueda llegar a representar a todos. Digo, no sé, bocinazo, digo cacerolazo, fíjate cacerolazo por un gobierno, y digo, o algo así que sea más, que se manifieste más y que se manifieste más capilarmente, digamos, que se pueda manifestar en los barrios, en las plazas de los pueblos, porque supongo que habrá mucha gente que quiera adherirse, reclamar, manifestarse de alguna forma, y no lo puede hacer porque la forma que propone hoy el sindicalismo argentino es la huelga, y no todo el mundo puede hacer una huelga, porque o pierde el premio por asistencia, o directamente no pueden cerrar. Algunos que no son trabajadores, como te decía, a lo mejor son pibes muy pequeñas que también están desconformes y quisieran manifestar. ¿Tiene alguna forma, está pensado en el sindicalismo argentino alguna otra alternativa? A ver, lo primero que tenés que ver es el contexto en el que vos te movés. La Argentina no es lo mismo que Japón. Sí. La Argentina no es lo mismo que Europa. Sí. Un paro a la japonesa es producir más. Y el problema que producir más, adelantar producción, lo que provoca es la acumulación de stock. Y ese stock, como para poder sacarlo adelante, lo que genera es que se tenga que vender más barato. Para poder venderlo rápidamente, sacarlo al mercado. Entonces eso provoca una pérdida al empresario. Entonces, ¿qué hacen?
Están haciendo una protesta a la japonesa. Producir más. En la Argentina, lamentablemente, tenemos que reconocer que somos un tanto egoístas. Hasta que no nos tocan el bolsillo propio, tenemos una cuestión de clase. Está bien, tenemos una situación que no es habitual. Si hay algo que tiene la Argentina, es que tenemos una clase media muy grande, extensa, porque vos fijate que encima nos medimos y tenemos clase media obrera, clase media alta. O sea, sería una sola clase, pero así todo, como somos tan grandes la clase media, se distingue en distintos sectores etarios. Entonces, ¿cuál es la circunstancia de todo esto? Lamentablemente, vos tenés que hacer la protesta, y esto de que la protesta se dé, se tiene que visibilizar. Y para que se visibilice, vos lo que tenés que hacer es estas cuestiones de lo que fueron los piquetes. Estos famosos piquetes que se ponían en la calle, que cortaban la ruta. Nosotros tuvimos el gran piquete, el piquete que inició la resistencia del 2001, fue... Luis Delía. No sé si... A ver, respeto lo que ha hecho Luis Delía, pero fue a través de sectores como DEATE, de la seccional La Matanza, que está ahí en Isidro Casanova, un par de cuadras de Ruta 3 y Las Vías, con Federico Miguel Ángel a la cabeza, que adhirió también el amigo Luis Delía, y ahí arrancaron, y por eso se visibilizó. Sí. ¿Y cuál es la circunstancia? Vos decías, no, porque hay empresarios o pymes o lo que fuere que querrían participar y no. Mirá, no lo hacen porque todavía tienen plata en el bolsillo. Porque el día que dejan de tener plata en el bolsillo, era como decía el filósofo Feynman, fallecido, cuando los piquetes y las cacerolas se juntaron, ahí empezó a sucumbir el gobierno de Carlos Menem. Que lo que estaba generando era la desindustrialización del país, lo que provocaba que era mucho más barato traer importado que la producción nacional, que la producción nacional no se la podíamos vender a nadie. Eso generaba que haya desocupación, y esa desocupación generaba que haya menos circulante en la calle, provocó lo que fue el 2001-2002. Que obviamente quizás en algunos aspectos lo estamos repitiendo ahora mismo. El trabajo no registrado, ¿sí? El trabajo no registrado en la Argentina hoy por hoy, esa consecuencia del trabajo no registrado, esa consecuencia de la economía no registrada. En el país tenemos una economía clandestina que no está blanqueada, y eso provoca que haya trabajo no registrado. Eso genera que no haya aportes. Y eso, que no haya aportes a la seguridad social, provoca que dentro de unos años vamos a tener problemas para mantener los sistemas de la seguridad social para jubilarse. Cuidado, no es solamente la actividad privada la que tiene trabajo en negro, el Estado también. El Estado, en todas sus formas, nacional, provincial y municipal, paga mucho de lo que es el salario, lo paga en negro. No tiene aporte y contribución, bonificaciones no remunerativas, que provocan que el trabajador no tenga aportes. Y obviamente, ¿con qué se va a jubilar? Por eso el IPS está como está, por eso el ANSES está como está, porque no generamos la cultura de que eso sirva a toda la sociedad. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la historia de todo esto? Si haciendo lío, como diría el Papa Francisco, protestando, visibilizando la protesta en piquetes fuera de los establecimientos, en las calles, cortando las rutas, etcétera, etcétera. Hay veces que no nos dan bolilla, te podés imaginar de otra manera, en otro método. No sería eficaz. Esto no es Japón, es Argentina. Clarísimo, clarísimo, Sergio. Y vos sabés que nombrado al Papa Francisco, y con esto nos vamos a la pausa, pero hay un tema que acá yo vengo a discutir con el amigo Ezequiel, que está acá atrás, que gracias a él nosotros salimos así, somos feos, pero salimos como somos realmente. Y
Y lo último que quería hablar del Papa Francisco era que acá quedó demostrado, Ezequiel, que el Papa no era peronista. ¿Por qué quedó demostrado? Y si querés, te desafío, puedes agarrar el micrófono para contestarme, pero digo, el Papa no era peronista porque el Papa dejó su sucesor. El Papa a Robert Prevost lo nombró en un cargo, que era el cargo que iba que es el que nombra a los cardenales, o sea, el que los propone. Aquel que propone los cardenales son los que eligen al Papa. Y todos estos últimos papas, cerca como de 40, fueron propuestos por Prevost y que eran los que luego iban a elegir al Papa. Por eso te digo, y el peronismo, lo dijo Juan Domingo Perón, mi único heredero es el pueblo, y no dejó herederos, y no dejó no nombró a nadie para que lo reemplace, quedó su mujer pobre en la vicepresidencia y que bueno, pasó lo que todos sabemos allá en el 70, del 74 al 76, y después bueno, esto quedó demostrado que no lo era y que era más bien más cerca, como vimos en el programa anterior, irigoyenista. Si con esto nos vamos a la pausa y venimos en un ratito.